Hay una pregunta que siempre se ha planteado en cuanto al cristianismo y es ¿en cuál denominación se enseña y se adora realmente a Dios? Y es interesante porque el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10 al 13, él le dice a los Corintios, por ahí hay algunas quejas, algunas divisiones entre vosotros, porque hay unos que dicen que yo soy de Apolo, yo de Pablo, yo de Cefas o yo de Cristo. ¿Está acaso dividido Cristo? Y esto es algo que siempre ha existido, lo que son las denominaciones. De hecho, no es nada nuevo. Quizás siempre recordamos el siglo XV, 1517, con la Reforma Protestante de Martín Lutero, las primeras denominaciones que se conocen de esa era hasta nuestros días, que es el luteranismo, el calvinismo, el esmilianismo, o los anglicanos, metodistas, bautistas, adventistas, mileristas, la más reciente como los pentecostales unicistas, conocidos como los Solo Jesús, o los carismáticos, el neopentecostalismo, la Reforma Apostólica. Siempre han existido denominaciones. De hecho, antes de la Reforma Protestante de Lutero, después de muerte de la Escuela Apostólica, surgieron otras corrientes, otras denominaciones, otras sectas en torno a la figura o la naturaleza de Cristo, que crearon controversias cristológicas como el ebionismo, el docetismo, el gnosticismo, el monarquianismo balístico sabeliano, el arrianismo, el apolinarismo, el nestorianismo. Esto provocó los primeros concilios ecuménicos. De hecho, el concilio de Yagnia, que no está registrado en algunos libros, el concilio de Nicea en el 325, el de Éfeso, el de Calcedonia, el de Constantinopla, y eran discusiones acerca de la naturaleza de Cristo. Siempre han existido denominaciones que han dividido en cierta forma lo que es el cuerpo de Cristo. Y aunque pueda sorprender un poco, en el judaísmo, en el antiguo Israel, también existieron divisiones o quizás discriminación dentro del mismo pueblo hebreo. En Juan capítulo 4 hay un episodio que quizás nos da luces acerca de lo que era la clasificación y la discriminación entre el mismo pueblo de Israel. El Señor tenía que cruzar a Galilea, pero tenía que atravesar igualmente lo que era Samaria. Y había una hostilidad de muchos años, de muchos siglos, entre los judíos y samaritanos. Una hostilidad que viene desde la caída del reino del norte de las 10 tribus de Israel en el siglo VII, en el año 721, por el imperio asirio, Salmanasar II, donde los samaritanos vienen siendo originalmente israelíes de las 12 tribus, o producto de las 12 tribus. Ellos se mezclan en matrimonios mixtos con los pueblos que se establecen en Palestina cuando Asiria conquista el imperio del norte o conquista el reino del norte. Esto trajo una enemistad histórica. De hecho, el mismo Esdras y Nehemías, cuando reconstruyen el muro y el templo, ellos no permitieron la participación de los samaritanos. Esta disputa creció y llegó hasta los tiempos de Cristo, cuando Cristo iba a cruzar a Galilea y pasar por Samaria. Era un riesgo que él estaba asumiendo. En Lucas capítulo 9, versos 52 al 54, dice que el Señor envió unos discípulos a Jerusalén y ellos, pasando por Samaria, no le permitieron la entrada a los samaritanos. Entonces los hijos del trueno, los Boanerges, Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma como Elías? Y el Señor los reprende y le dice: yo no he venido para que se pierdan las almas. Entonces esta disputa entre samaritanos y los judíos estaba vigente en los tiempos de Cristo. Había una animadversión. Los judíos menospreciaban a los samaritanos, no los consideraban judíos, los consideraban un pueblo mezclado, un pueblo híbrido. Recuerda que el mismo apóstol Pablo, allá en Filipenses 3, decía que él era hebreo de los hebreos, de padres hebreos, de raza hebrea pura, de la tribu de Benjamín. Aunque eso no es impedimento, recordemos que el mismo Pablo discipuló a un joven de 21 años que era hijo de un matrimonio mixto, el joven Timoteo, cuya madre era judía y cuyo padre era griego. Sin embargo, el Señor toma la decisión, volviendo al relato de Juan, toma la decisión de pasar por Samaria. Yo creo que noten que el evangelista Juan utiliza la palabra: le era necesario pasar por Samaria, no que le era obligación, porque ciertamente los judíos preferían pasar un camino largo, extra, por una tierra muy complicada, que era la tierra de Perea, para no pasar por Samaria, para evitar pasar por Samaria. Sin embargo, el Señor decide atravesar Samaria, porque como dice el evangelista Juan, dice: le era necesario pasar por Samaria. El Señor sabía que era necesario que
atravesar Samaria para poder llevar también un mensaje de esperanza y de salvación, conociendo la disputa, el odio, la hostilidad que existía entre judíos y samaritanos. Él sabía muy bien que a los judíos, independientemente su casta sacerdotal, si era escriba, si era fariseo, si era sacerdote, ellos no se rebajaban a conversar ni siquiera con una mujer judía, mucho menos con una mujer samaritana. Él sabía que en Samaria, en tiempos del rey Acab y de Jezabel, allí se habían matado a muchos profetas del Señor y allí se había levantado un centro de adoración a Baal. Él conocía todo esto, pero cuando se trata de salvar almas, de arrebatar las almas del infierno, no hay una barrera o un muro de clase, de credo, de religión, de color que impida esto. Él llegó a Samaria siendo el mediodía y se acercó al pozo de Jacob, y dice la Biblia que teniendo sed, llega esta mujer con su cántaro y el Señor le dice, le hace una pregunta inusual, una pregunta que la sorprende, que la deja perpleja en ese momento, porque ella sabía que era un judío que le estaba haciendo la pregunta. Le dice, dame de beber, mujer. Aquí el Señor fue más allá, está rompiendo quizás un paradigma, un patrón que existía en esa época, porque le era prohibido esa conversación entre un judío y una samaritana. Dame de beber. Y el Señor, sabiendo la condición espiritual de esta mujer, y ella al verse descubierta, ella reconoció que este era un profeta que le estaba hablando. Y des en cuenta que había algo en común entre los judíos y los samaritanos. No solamente el texto sagrado, el Pentateuco que guardaban los samaritanos, sino también ellos tenían un mismo origen o un padre que era Jacob. Y ella dice, nuestro padre Jacob. Tanto judíos como samaritanos venían todos de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así como muchas denominaciones hoy en día utilizan el mismo texto sagrado, la misma versión de la Biblia. De hecho, tienen un origen común. Sin embargo, hay una hostilidad, hay una discriminación. Esa discriminación hoy son barreras que se levantan por dogmas, por doctrinas, por la vestimenta, por la forma de hablar, por la forma de adorar al Señor. Unos aplauden, otros no aplauden, unos usan instrumentos, otros no usan instrumentos, unos van al altar con traje de etiqueta, con corbata, otros no van al altar con este traje, unos son, quizás hacen más ruido para alabar al Señor, otros no lo hacen. Estas barreras que dividen el cuerpo de Cristo son barreras que levantan las denominaciones, los concilios, la doctrina. Entonces el Señor continúa confrontando a esta mujer después que despierta en ella ese anhelo espiritual que tiene todo ser humano, esa necesidad que tiene el hombre de creer en algo. Y la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, donde estaba construido el templo de los samaritanos, donde utilizaban el texto sagrado, el mismo texto del Pentateuco que utilizaban los judíos. Y dice, pero ustedes dicen que no es allí el lugar indicado, sino en Jerusalén. A veces pensamos que es por el lugar donde estemos adorando al Señor. Hermano, los judíos adoraban al Señor en el monte Moriah, en el templo construido por Salomón. Ahí estaban los sacerdotes, los escribas, los levitas ofreciendo servicio al Señor. Sin embargo, el Señor, con una dura palabra, allá en Isaías 29:13, a través del profeta, le dice, ustedes solamente de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No se trata del lugar, porque el Señor le da una respuesta que trasciende, que llega hasta nuestros días. Y es que, mujer, llegará un momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y no se va a decir que si es en este monte o en aquel monte. ¿Qué significa esto? Que la adoración no se va a limitar, no se va a contextualizar a un espacio físico, a un templo o a una denominación, a instrumentos, a vestidos, a un coro, a un edificio, a cortinas, a luces, sino que el verdadero adorador, independientemente del lugar donde esté, va a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Quiere decir que nuestra oración tiene que ser primero con todo nuestro corazón, como le dijo el Señor a Moisés allá en Shema de Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 y 4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma. Y en verdad, tenemos que tener un conocimiento, de un fundamento de por qué estamos adorando al Señor. Nadie puede adorar lo que no conoce. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque es galardonador de los que le buscan. No podemos adorar al Señor solamente en espíritu y no en verdad. Y no podemos adorar al Señor solamente en verdad, sino en espíritu. Si lo adoramos solamente en espíritu, entramos en un misticismo.
en un emocionalismo. Y si lo oramos solamente en verdad, entramos en un legalismo. Tiene que ser una oración en espíritu y en verdad. Completamente. La oración que demanda el Señor. Adorándolo porque lo conocemos. Lo adoramos porque conocemos de su poder, conocemos de su amor, de su misericordia, de su provisión, de su protección, de su soberanía, de su fidelidad. Por eso adoramos al Señor. La oración no puede circunscribirse a un templo ni a una denominación. Esto no se trata de que yo soy pentecostal o soy bautista o soy anglicano o soy solo Jesús o soy pentecostalista unicista o soy carismático. Esto se trata de un corazón que adora al Señor consciente porque lo conoce. Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice que tenemos que presentarnos al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Hebreos 12, 28 nos dice que tenemos que mostrar gratitud, adorándole y temiéndole con temor y con temblor. Dice también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, con acciones de gracia, con cánticos, con himnos espirituales que tenemos que adorar al Señor. Es la oración que el Señor demanda. En mi tiempo, en mis años como cristiano, he aprendido de muchísimos, de hombres de la fe, de hombres de Dios, de ministros, de muchas denominaciones, no solamente quizás de los hermanos Wesley, de John y Charles Wesley, quienes eran ministros anglicanos, que fundaron el metodismo, de Robert Reich, fundador de la escuela dominical, también, que fue un periodista, también metodista, o de Matthew Henry, que comenzó siendo quizás metodista y terminó siendo inconformista, que rechazaba toda la propuesta de la iglesia anglicana, o también de Dwight Moody, de los comentaristas Moody, que fue ministro metodista, también de Jonathan Edwards, de John Wakefield, de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, como es conocido. He aprendido muchísimo de cada uno de ellos. No se trata de denominación, se trata de predicar al Señor, de adorar en espíritu y en verdad, de presentar el evangelio sin barrera, sin discriminación, sin colocar, quizás sin ver una posición, una condición o una óptica, un punto de vista teológico, un punto de vista doctrinal. Tenemos que predicar a Jesucristo como Él lo hizo en sus tiempos, también rompiendo barreras, rompiendo paradigmas, donde Él iba mucho más allá de lo que estaba acostumbrado el pueblo, de lo que estaba acostumbrado a ver en ese tiempo los judíos. Tenemos que predicar al Señor mostrándonos abiertos, mostrando amor, reflejando su misericordia.